Hola a todos, todas, todes. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la teoría de la relatividad general de Einstein. Originalmente la iba a presentar pues otro compañero, sin embargo por diversas situaciones ya no se pudo presentar, así que me va a tocar presentarla a mí. Les voy a explicar un poquito acerca de las generalidades de la teoría y lo voy a hacer de forma un tanto más cualitativa y no matemática, porque adentrarnos a las matemáticas de la teoría de la relatividad pues es muy complejo, son ecuaciones muy complejas y son muy largas. Voy a pedir un poquito de paciencia ya que tengo material trabajado en hojas, en mi tablet, y traigo un libro de Einstein que es el que voy a recurrir. Se llama El significado de la relatividad, así que voy a comenzar. Y bueno, nosotros sabemos que los físicos han intentado explicar, o intentan más bien explicar, pues los sistemas físicos por medio de las propiedades de la naturaleza, como el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Eso pues hasta aquí todavía, ¿no? Son las cuatro propiedades fundamentales de la naturaleza que vamos a investigar. Y no solamente eso, sino cómo interactúan entre ellas. Sí, recordemos que anteriormente había un ciclo de leyes que regían el universo. Todo esto, estas cuestiones de la física provienen pues desde Aristóteles, aunque sabemos que Aristóteles no hacía física, sino metafísica. Sin embargo, se considera la física precientífica porque sentó las bases que después empezarían a investigar. Por ejemplo, Aristóteles pensaría en un universo geocéntrico y en un universo supralunar y sublunar, en el cual lo que estaría ubicado supralunar, es decir, arriba de la luna, que es el espacio exterior, sería un universo que está completamente, es perfecto, es armónico, y las leyes que lo rigen pues son leyes, digamos, de alguna manera perfectas, ¿no? Y lo que va a hacer es que con estas ideas luego se va a seguir trabajando conforme pasa la historia, y entonces una vez que ya se pasa a los físicos, van a seguir con este modelo geocéntrico, desarrollando incluso pues el modelo completo, como por ejemplo lo hizo Ptolomeo. Sí, de hecho aquí ya cuando se da el gran salto del modelo geocéntrico, perdón, al heliocéntrico, fue gracias a Aristarco, que es por allá de las épocas del 310 a.C. Posteriormente sería la escuela neoplatónica. Entonces, lo que tendrían ellos de diferente es justamente que ellos siguieron la tradición heliocentrista y defendieron la idea de que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Todo lo que pasó durante esta época daría las bases necesarias para la posterior revolución copernicana. Recordemos que Copérnico, pues, lo que hace es crear este modelo del universo, y a él se le atribuye la revolución porque sería con el cual se cambiaría completamente del paradigma del modelo geocéntrico al paradigma del modelo heliocéntrico. Sin embargo, se sigue pensando que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas perfectas que son a manera de círculos. ¿Sí? Entonces, estos círculos se basarían en la geometría euclidiana, que es una geometría que dominó aproximadamente por 200.000 años. Lo que se iría introduciendo poco a poco conforme avanza la ciencia sería con Kepler, que Kepler lo que hace es introducir las leyes del movimiento, las tres leyes de Kepler, y dentro de eso él postula que los planetas no giran en un círculo, sino que giran de manera elíptica alrededor del Sol. Posteriormente a esto, Galileo Galilei, pues también sería un influyente en el campo de la física. Él se encargaría de estudiar el principio de relatividad, que prácticamente es un principio general acerca de la forma que debe de tomar una teoría física, estableciendo equivalencias entre observadores de acuerdo con principios de simetría o invariancia, entre situaciones físicamente equivalentes. Y bueno, lo que va a proponer Galileo en su principio de relatividad es un reconocimiento del carácter relativo del movimiento en 1638. Que bueno, él explicaría de esta manera que
como el universo está en constante movimiento, pues hay una relatividad del movimiento y hay que reconocerla, ¿no? Sin embargo, para esta época el principio de relatividad sería muy importante, pues justamente porque también diría que sería un principio a partir del cual las mismas leyes deberían de aplicarse en todos los sistemas físicos, ¿sí? Posteriormente Newton va a crear su teoría de gravitación universal. En 1687 Newton publica Los principios matemáticos de la filosofía natural, que sería una obra en donde unifica las ideas de Copérnico, Kepler y Galileo, ¿sí? Entonces, Newton va a sostener el éter. Recordemos que el éter, bueno, se creía que el universo estaba conformado de éter y que la luz se propagaba por medio de este. Entonces, Newton va a sostener estas ideas y va a explicar el movimiento de los planetas a partir de la mecánica de fuerzas, pensando la gravedad como una fuerza a distancia fundamental de la naturaleza, cuya ley es que todo objeto tiene campo gravitacional y fuerza de atracción. Yo supongo que ustedes conocen y dominan muy bien todos esos planteamientos que yo les estoy haciendo. Sin embargo, me pareció pues una buena idea comenzar un poquito como haciendo esta introducción para después llegar a lo que Einstein quería formular con su teoría de relatividad. Tenemos una atracción alrededor de nosotros, lo cual haría pues que nos atrajéramos un objeto con otro, ¿no? Sin embargo, todo esto Newton lo está pensando pues desde la mecánica de fuerzas. Ahora bien, ¿cómo formula Newton esta mecánica de fuerzas? Bueno, pues él diferencia lo que es masa, materia y peso. La masa sería la cantidad de materia contenida en un objeto y el peso es los efectos de la acción gravitacional sobre el objeto. Entonces, para esto, él crea tres leyes, las tres leyes de la mecánica newtoniana. La primera es la ley de inercia, que dice que todo objeto se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si las fuerzas que actúan sobre él son equivalentes a cero en un sistema de referencia inercial. Prácticamente lo que Newton está aquí diciendo es que un objeto no se mueve si no se le aplica una fuerza, ¿sí? Ya sea que el objeto esté en estado de reposo o ya sea que lleve un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que se vaya moviendo de manera constante en una velocidad. La segunda ley es la de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones, donde dirá que un objeto cambia su velocidad en proporción a la fuerza que se le aplique e inversamente en proporción a su masa, y esta fuerza que se le aplique también puede cambiar su dirección. Prácticamente esto significa que a mayor fuerza se le aplique a ese objeto va a haber una mayor aceleración y por consiguiente una mayor velocidad. Y la tercera ley de Newton pues sería la ley de las interacciones, que también se conoce como ley de acción y reacción, que sería que una fuerza actúa sobre un objeto, produce una fuerza de reacción sobre otro, formando una pareja de fuerzas que no producen equilibrio. Y bueno, estas tres leyes vienen fundamentadas por medio de esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación de la teoría de la gravitación universal, en la cual F sería la fuerza de atracción, G es la constante de gravitación universal, M1 sería la masa de un objeto, M2 sería la masa de otro objeto y D al cuadrado sería el cuadrado de la distancia entre ambos. Con esta fórmula, Newton formula su teoría de gravitación universal, siendo aceptada pues por todo el cuerpo de los físicos, y pues se quedó como explicación del universo durante pues mucho tiempo. Estamos hablando de que esto lo postula en 1687 y de que la otra teoría que viene a cambiar esto es la teoría de Einstein en 1915. Entonces prácticamente serían aproximadamente unos 250 años que predomina la física clásica con Newton, ¿no? Y bueno, a partir de esta fórmula fue como Newton explicó el movimiento de los planetas. ¿Por qué? Porque la segunda ley que establece que la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos, ¿sí? Esta sería la fuerza gravitatoria, y estos dos cuerpos podría pensarse la Tierra y la Luna, es proporcional a la masa de cada cuerpo e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esto respondería porque las órbitas planetarias son elípticas, pues desde la tercera ley
Newton, la fuerza que actúa en la Tierra es igual y opuesta a la fuerza que actúa en la Luna. Entonces, prácticamente lo que Newton está haciendo es explicar el movimiento de los planetas a partir de esta mecánica de fuerza, ¿sí? Sosteniendo que cada objeto, cada planeta, tendría una masa, por tanto tendría una fuerza gravitacional, y ahí él lo que estaría midiendo sería el resultado de esa fuerza gravitacional a partir de la interacción entre estos objetos. Recordemos que Newton está explicando porque él pensaba el universo simplemente como el movimiento entre las masas, donde las masas influencian unas con otras. Entonces, así es como él piensa la gravedad, y esto se aplicaría de acuerdo al principio de relatividad de Galileo, porque sería equivalente lo que sucede en el espacio exterior a lo que sucede aquí en la Tierra. Es decir, esta fuerza fundamental de la naturaleza, que sería la gravedad, se aplica de la misma manera en la Tierra a, por ejemplo, en este momento que estoy yo aquí y que no estoy flotando, ¿no? Entonces, así es como Newton entiende la gravedad. Newton lo que está haciendo también es pensar en un universo absoluto, ¿sí? Le da un carácter absoluto a estas propiedades que les había comentado, ya que él está pensando en un tiempo lineal, un espacio tridimensional, una materia absoluta y una energía que solamente se transforma en otros tipos de energía. Una vez que Newton establece su teoría y que se queda aceptada por el campo científico, con el paso del tiempo, pues otros físicos empezarían a investigar diferentes sistemas físicos, buscando justamente que se comprueben las leyes de Newton, porque recordemos que en la época newtoniana o en la mecánica clásica, en la física clásica, una teoría se comprueba por medio de experimentaciones, ¿sí? Entonces, varios físicos se dedicarían a realizar experimentos a partir de las leyes de Newton, y en el caso de la teoría de Maxwell le va a arrojar diferentes resultados que no compaginan con la teoría newtoniana. ¿De dónde saca Maxwell su teoría? Bueno, pues de Faraday, de Ampère y de Gauss, ¿sí? Lo que hace es prácticamente como retomar lo que estos tres científicos anteriores habían formulado, lo retoma y le da una explicación matemática. Y bueno, lo que hace es sintetizar estos fenómenos electromagnéticos en 4 ecuaciones que describen cualquier fenómeno electromagnético, que serían estas de aquí. Lo que le interesa a Maxwell son los fenómenos de electricidad que generan electromagnetismo y los fenómenos de magnetismo que generan electricidad. Entonces, por medio de la observación y la experimentación, va a comenzar a investigar la electricidad y el magnetismo, que son fuerzas fundamentales de la naturaleza y que estarían conectadas una con la otra. ¿Mediante cuáles herramientas? Bueno, él va a tomar de la teoría de Faraday las líneas de fuerza que Faraday introduce, y también Faraday va a introducir un concepto que es el concepto del campo matemático. Este concepto del campo es muy importante en la historia de la física. El campo matemático sería una magnitud que puede tomar un valor en el espacio en ausencia de un cuerpo. Los campos se propagan desde la fuente de su entorno. Es decir, si hay una partícula, es el campo el que actúa sobre ella y no la fuente del campo. Prácticamente está diciendo que pueden haber fenómenos físicos, se pueden manifestar fenómenos físicos dentro de un campo sin necesidad de que haya materia tridimensional. A partir de esto, Maxwell va a utilizar la noción de las líneas de fuerza y del campo de Faraday para fundamentar sus leyes en estos conceptos como mecanismo para transmitir las fuerzas. Luego también va a tomar de las leyes de Gauss las fuentes del campo eléctrico, como las cargas eléctricas. El campo magnético no tiene fuentes, puesto que se cierran las líneas de fuerza sobre sí mismas. Prácticamente lo que esto quiere decir es, digamos, que si tenemos una partícula eléctrica, que digamos esto es una partícula eléctrica, se va a propagar así, ¿no? Como en líneas que van rectas, que van hacia afuera. Mientras que si tenemos un campo magnético, se va a dar cuenta de que pues está aquí el objeto magnético, y las líneas no se van a propagar hacia afuera, sino que se van a cerrar unas con otras.
De ahí, pues, sería lo que tomaría Maxwell de la teoría de Gauss, diciendo que estos dos campos son un puro reflejo, ya que la electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera electricidad. Es decir, que aquí yo solamente puse las 4 ecuaciones fundamentales de la teoría de Maxwell, pero si esto lo ampliamos o lo desarrollamos de manera matemática, se van a hacer 20 ecuaciones y a partir de ahí Maxwell empieza a integrar integrales y diferenciales. Y lo que se va a dar cuenta es de que lo que sucede en el campo, digamos, de las integrales y entre las diferenciales es lo mismo, ¿no? Es como un efecto espejo de unas ecuaciones con otras, es decir, para llegar a la resolución de sus ecuaciones puede hacerlo desde las diferenciales o desde las integrales. ¿Qué es lo que arroja todo esto? Bueno, Maxwell va a teorizar la luz como una onda longitudinal. Él mismo lo va a formular de la siguiente manera. No podemos evitar la conclusión de que la luz consiste en las ondulaciones transversales, del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. La luz es una onda descrita por las leyes de Maxwell. Estos conceptos mecánicos de la teoría de Newton ya empiezan a ser diferentes de los campos abstractos e intangibles de Faraday. Así es como Maxwell empezaría a estudiar pues, todos estos conocimientos matemáticos mediante una teoría dinámica de la electricidad y el magnetismo. Esto ya implicaría un cambio de paradigma de la mecánica de fuerzas a la conceptualización del campo. Entonces, en este caso, lo primero que va a falsear Maxwell van a ser la configuración de los cuerpos rígidos fundamentalmente en la geometría euclidiana, admitiendo que todas las configuraciones de todos los sistemas de coordenadas cartesianas son físicamente equivalentes. Para esto va a integrar un principio de relatividad respecto de la dirección cuyas ecuaciones se van a establecer mediante una aplicación del cálculo tensorial. El cálculo tensorial ahorita nos vamos a adentrar un poquito más porque es lo que utiliza Einstein para formular su teoría. Y bueno, lo que va a hacer es problematizar si hay espacios de referencia en movimiento unos respecto de otros que sean físicamente equivalentes entre sí. Aquí lo que va a hacer es comenzar a problematizar esta idea newtoniana de que hay una equivalencia en el espacio de la Tierra y en el espacio del sistema solar. Hubo dos físicos muy importantes que dieron las bases de la relatividad especial, que fueron Michelson y Morley. Y bueno, prácticamente lo que hicieron estos físicos fue que ellos querían demostrar la existencia del éter, entonces comenzaron a hacer algunos experimentos mediante los cuales medían la velocidad de la luz desde diferentes direcciones y aplicando diferentes movimientos. Entonces, bueno, esto fue en 1887, que fue la primera prueba contra la teoría del éter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les comentaba, la luz necesita un medio para propagarse, se creía que era el éter, y entonces el propósito de este experimento era medir la velocidad relativa en la que se mueve la Tierra con respecto del éter, bajo la hipótesis de que el viento del éter tendría un efecto sobre las ondas de luz. Es decir, que la luz tendría que llegar con diferentes velocidades de los rayos del sol a la Tierra. Para esto ellos crearon un interferómetro, que es en lo que hicieron su experimentación. En pues se dan cuenta de que la luz viajaba a la misma velocidad sin importar su dirección. Sí, esto es muy importante porque entonces aquí ya se está comenzando a tomar en cuenta, o son las primeras indagaciones, de que la luz es lo único absoluto y el universo pues no tendría un carácter absoluto porque el único absoluto va a ser la luz. Bueno, la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, a este experimento de Michelson y Morley se le agrega las transformaciones de Lorentz, que es un conjunto de ecuaciones matemáticas que Lorentz va a formular como equivalencias entre un sistema físico y otro, y posteriormente Poincaré va a analizar los resultados del experimento de Michelson y Morley y va a formular un principio de la relatividad.
cuya idea principal es que en un laboratorio nunca se detectaría el movimiento absoluto. Entonces, lo que se tendría que hacer es pensar en un tipo nuevo de dinámica que no sea la mecánica de fuerzas. Lo que va a formular Poincaré son dos cosas. Uno, restablecer el principio de relatividad. Y dos, proponer la velocidad de la luz independientemente de todo lo demás que pueda influir. De ahí, Einstein va a formular su teoría de la relatividad especial, diciendo que las ecuaciones de los movimientos respecto de la Tierra deben establecerse teniendo en cuenta la rotación de esta. Lo que se tendría que hacer es tener en cuenta la rotación de la Tierra, y de esta manera él va a criticar que las leyes de Newton solamente se aplican en los sistemas inerciales. Para esto, él diría que en un sistema inercial se tiene que pensar cualquier otro sistema inercial dotado de movimiento uniforme y sin rotación respecto del primer sistema inercial. Entonces, las leyes de la naturaleza son concordantes entre sí cuando se usa para expresarlas un sistema inercial cualquiera. Él le llama a esta afirmación el principio de la relatividad especial, que iría de acuerdo al principio de la relatividad de traslación. De aquí él obtendrá ciertas conclusiones del mismo modo como se obtienen del principio de la relatividad de la dirección. ¿Sí? Entonces lo que él va a hacer es que va a introducir el tiempo. Se tiene que empezar a pensar también todas estas leyes a partir del tiempo en el cual se están moviendo los objetos. En este caso sería la Tierra. Y aquí él ya empieza a criticar esta parte de la física prerrelativista, ya que decía que el problema del movimiento de los planetas se resolvía haciendo dos hipótesis equívocas, que sería que el tiempo es absoluto y que el espacio es absoluto. ¿Sí? Entonces, la mecánica clásica está de acuerdo con el principio de la relatividad especial si se establecen estas dos hipótesis, es decir, que el tiempo y el espacio son absolutos. Y en la tentativa de encontrar la relatividad de la traslación respecto de la transformación de Galileo, fracasa cuando se aplica a fenómenos electromagnéticos. Einstein va a seguir investigando, analizando la teoría de Maxwell, y va a decir que se han demostrado que los fenómenos ópticos y electromagnéticos respecto de la Tierra como cuerpos de referencia no son influidos por la velocidad de traslación de dicho cuerpo, por lo cual resulta poco consistente cualquier duda respecto de su principio de relatividad especial. Es decir, lo que Einstein está formulando es que su principio de relatividad especial es completamente compatible, consistente con la teoría de Maxwell, para lo cual habría que comenzar a abandonar las leyes mecánicas que propone la teoría de gravitación universal. Sí, bueno, aparte de esto, Einstein integra lo que les comentaba de los experimentos de Michelson y Morley, ¿sí? Y entonces empieza a cuestionar las ecuaciones de Newton, diciendo, tiene sentido, en consecuencia, preguntar si esas ecuaciones son ciertas o no. Y también plantear la cuestión de cuáles son las verdaderas ecuaciones de transformación mediante las cuales pasamos de un sistema inercial a otro en movimiento respecto del primero. Puede demostrarse que esas ecuaciones solo se resuelven por medio del principio de constancia de la velocidad de la luz. Es decir, él ya está introduciendo esta constante. Y del de la relatividad especial. Y a partir de esto, él va a abandonar la idea del espacio y el tiempo absoluto, y entonces va a acuñar la idea de un determinado espacio-tiempo como un suceso determinado por los cuatro números x1, x2, x3 y t. Es decir, era lo que les comentaba, que desde aquí Einstein ya se está planteando, bueno, es que no podemos estar pensando solamente en un universo tridimensional, solo tomando en cuenta las tres dimensiones del espacio. ¿Por qué? Porque hay una dimensión muy importante que es el tiempo, y que el tiempo también se tendría que medir, ¿no? En todas estos movimientos planetarios. Entonces, elimina la hipótesis del carácter absoluto del tiempo,
Y va a decir que lo que tiene realidad física no es ni el punto en el espacio ni el instante en el tiempo en que algo ocurre, sino únicamente el acontecimiento mismo. Es decir, no existe una relación absoluta entre estos. Contrariamente, con esto comienza a relativizar todo y propone lo que ya habían propuesto anteriormente los otros científicos, que la velocidad de la luz es el único absoluto. Entonces, pues para esto ya se está pensando la luz también como un ente, perdón, como partícula o como una onda, ¿no? Entonces, por lo cual, si se está pensando desde la teoría de campos, la luz como onda o como partícula, y se está pensando que en un campo se pueden producir fenómenos físicos sin cuerpos tridimensionales, quiere decir que la masa no es siempre masa, ¿sí? La masa está en función de la energía, pero no es siempre, la masa no es absoluta, ¿sí? Esto es lo que arrojaría Einstein con la teoría de la relatividad especial. Esta formulación es una consecuencia de estos planteos que les estoy comentando. Entonces, lo que va a hacer Einstein es que va a introducir las 4 variables, digamos, del universo cuatridimensional, que sería esto que ustedes observan aquí es la fórmula del espacio-tiempo de Minkowski. Entonces aquí van a estar las tres dimensiones del espacio, y a esto se le va a integrar la dimensión del tiempo. Sin embargo, si nosotros podemos observar, el tiempo va a tener una característica, y es que se presenta en con un signo negativo. Tiene que suplir el tiempo real por el tiempo imaginario, que es esta partecita de aquí. Agrega la constancia de la velocidad de la luz y aquí le integra el tiempo. Esto quiere decir que el tiempo va a ser invariable, aunque se aplique en diversos sistemas físicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas 3 coordenadas, que son las coordenadas del espacio, pueden cambiar. Y esta otra coordenada, que es la coordenada del tiempo, específicamente del tiempo de la velocidad de la luz, va a ser siempre la misma. Es un invariante, por eso se le pone un signo negativo. Y bueno, a esto le va a comenzar a integrar lo que son las transformaciones de Lorentz, para poder seguir formulando pues su teoría de la relatividad especial. Y formalmente va a decir que aquí se desempeña el mismo papel en el continuo tetradimensional espacio-tiempo que el desempeñado por el invariante x1, x2, x3 en la geometría euclidiana y en la física prerrelativista, ¿sí? Entonces, introduciendo esta variable tiempo imaginaria que les comento, Minkowski construye la teoría de los invariantes para el continuo tetradimensional de los fenómenos físicos, completamente análoga a la teoría de los invariantes para el continuo tridimensional del espacio euclidiano. Es decir, lo que Einstein está diciendo es que la única diferencia entre la teoría de los invariantes en la mecánica clásica y en su teoría de la relatividad especial tiene que ver con el número de dimensiones de la realidad. Y bueno, lo que él va a comenzar a hacer es meter el movimiento de los tensores, el análisis tensorial. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es una breve introducción a los tensores, ya que es necesario pasar por este concepto para desarrollar los planteos de Einstein en la teoría de la relatividad. Habría que recordar algunas otras conceptos de la física, como por ejemplo los escalares, los vectores, las matrices y así poder llegar a los tensores. Digamos que para describir la realidad en la que vivimos, anteriormente se usaban los escalares, que son propiedades como por ejemplo la temperatura. Ahora, para graficar esas escalares se utiliza un vector. Por ejemplo, en un vector podríamos graficar la velocidad, ya que la velocidad está en un punto y lleva una dirección. Sin embargo, para explicar la realidad en la que vivimos, no alcanza con usar escalares o vectores, sino que tenemos que pensar en objetos matemáticos que sean un poco más complejos. Por ejemplo, los tensores son los objetos que aunan a todas las cantidades que se mezclan entre ellas a través de una
transformación, ¿sí? Para explicar esto vamos a imaginarnos lo siguiente. Y es que tenemos un vector, como ustedes pueden observar aquí. Supongamos que tenemos un vector en el cual hay dos observadores. Uno se está dirigiendo hacia acá y el otro se está dirigiendo hacia acá. Bueno, en este vector vamos a tener que preguntarles a esos observadores hacia dónde se ubica el objeto que supongamos que está aquí. Entonces, si les preguntamos eso, vamos a tener una respuesta diferente de ambos observadores. El observador 1 va a decir que el objeto se encuentra 1 metro al frente, 0 metros a la derecha, mientras que el observador 2 va a decir que el objeto se encuentra 0 metros al frente y 1 metro a la derecha, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes resultados al preguntarles eso porque los observadores van a estar rotados entre ellos. Para seguirlo desarrollando podríamos hacerlo, por ejemplo, insertando los ángulos, y para ello tendríamos que sacar la función coseno y la función seno, a partir de la cual vamos a expresar justamente dónde se ubica o dónde ellos dicen que se ubica este objeto. Así, x'1 nos diría cuánto se ubica hacia el frente y x'2 nos diría cuánto se ubica hacia la derecha. Con esto ya vamos a tener pues que los observadores se van a mezclar bajo rotaciones. Ahora pensemos lo siguiente. Un vector tiene dos ejes, como por ejemplo aquí está el eje X y está el eje Y. Y entonces hay un punto de unión donde se unen X y Y. Si le aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a tener un planteamiento desarrollado de esta manera. Ahora, si a esto le queremos integrar las tres dimensiones del espacio, podríamos bien graficar el cuerpo tridimensional en una superficie bidimensional que sería en el cual tendríamos tres ejes X, Y, Z. Venía planteando en la relatividad especial, se va a integrar el cuarto elemento del cuadrivector, que es la coordenada tiempo. Ahora, regresemos a cómo se encuentran ubicados bajo rotaciones estos observadores. Para describir rotaciones se ocupa algo más complejo que nos va a describir el vector posición del objeto. Y esto se hace integrando una familia de números bajo las cuales se puedan realizar leyes de transformación. Entonces tendríamos que usar una fórmula como esta que nos va a describir cuál es la posición de cada uno, ¿sí? Aquí tenemos XY, en la cual se va a describir la posición de X1 y X2. Entonces, a partir de esta fórmula, nosotros vamos a encontrar de este lado las leyes de transformación. Así, XY' puede hablarnos de la posición de X1 o de X2. Entonces, aquí prácticamente solo se utilizan los subíndices para ser específicos en lo que estamos describiendo. Ahora, ¿qué es esto? Esto no es más que un vector columna, que sería esta parte de aquí abajo, el cual nos va a decir que es igual a una matriz multiplicada por otro vector columna, ¿sí? Entonces, si desarrollamos esto, vamos a encontrar una matriz, que sería esta parte de acá. Así es como se escriben matemáticamente o se formulan las matrices. ¿Esto por qué es importante? Porque, bueno, la física sabemos que no depende de dónde mires, a lo cual se le integra los invariantes. En este caso, los invariantes son cantidades que una vez que le apliques rotación no van a sufrir ningún cambio. Es decir, por medio de estas ecuaciones nosotros vamos a llegar a eso, ¿sí? A estas leyes de transformación para que no haya ningún cambio. Así, nos podríamos poner de acuerdo en lo que menciona cada observador. Es decir, que en vez de decir cuánto X1 y X2 van hacia diferentes direcciones distintas, lo único que vamos a decir es cuánto se separan el uno del otro. Imaginemos que tenemos un medio continuo y queremos ver cómo se comporta cuando es sometido a distintas fuerzas. Entonces, este objeto continuo va a tener esos vectores, ¿sí? Por ejemplo, T1, T2 y T3 son vectores que se van a mezclar bajo rotaciones, lo cual va a dar como resultado que no son tres elementos distintos, sino que forman parte de una misma familia, y es lo que se denomina el tensor estrés o el tensor de tensores. Entonces podemos pasar a formular esto mediante una matriz, que sería esta de aquí. Esta es un objeto con dos índices, que serían estos de aquí.
que va a describir los componentes de cada uno de los vectores ordenados de esta forma, ¿sí? Es decir, así es como se van a ordenar los elementos del tensor. Si hacemos una rotación, la ecuación que hicimos antes va a generalizar de una manera muy sencilla, ya que tenemos que poner una matriz de rotación para cada uno de los índices, que sería esta ecuación de acá. ¿Sale? Aquí tenemos las dos sumatorias, aquí tenemos la rotación y acá tenemos la matriz. Ahora que ya tenemos todo esto, que es meramente escritura matemática, vamos a pasar a el tensor de rango n. Justamente va a ser de rango n porque es un objeto que se representa con n índices y que bajo cierta transformación, en este caso rotaciones, se transformaría una matriz de rotación para cada índice. Esto generaliza todo lo que hemos mencionado anteriormente. Esta parte de acá, que es el tensor de rango n, es importante que nos quedemos con esto, ya que de aquí vamos a pasar al uso de los tensores en la relatividad. Einstein lo que va a hacer es generalizar el tensor energía-momento del campo electromagnético y lo va a trasladar primero a la teoría de la relatividad especial y posteriormente lo va a trasladar a la teoría de la relatividad general. Entonces con esto tendríamos lo siguiente, y es que un escalar es un tensor de rango 0, un vector es un tensor de rango 1, y con la teoría electromagnética y la relatividad vamos a tener tensores de rango 2, inclusive de rango 3 y de mayores rangos. Con esto Einstein integra los tensores, ya que en el campo electromagnético las ecuaciones de Maxwell se pueden considerar tensoriales. El electromagnetismo se considera un tensor antisimétrico de segundo rango, cuyas componentes son de lo que en cada sistema de referencia se reflejan como potencial eléctrico y potencial magnético. Y bueno, recordando que hablamos de cuadrivectores, ya que se le integra a la realidad la cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo imaginario, del espacio-tiempo de Minkowski, Einstein va a comenzar a integrar los tensores. Primero va a abordar el tensor del campo electromagnético, que es un tensor de segundo rango, y va a comentar: antes de aplicar la teoría de los tensores al continuo tetradimensional del espacio-tiempo, examinaremos con cierto detalle los tensores antisimétricos. Un tensor de segundo rango tiene 16 componentes, ya que se habla de 4×4. En el caso de antisimetría, los componentes de dos subíndices iguales se anulan. Y los componentes con subíndices desiguales forman partes de componentes iguales entre sí y de signo contrario. Bueno, el tensor de Maxwell es antisimétrico porque si recordamos, el campo eléctrico tiene dos cargas, una es positiva y la otra es negativa, que sería la cualidad por la cual se forma el magnetismo. En este caso solo existen, por lo tanto, 6 componentes independientes, y esto es lo que sucede en el campo electromagnético. En efecto, como demostraremos cuando consideremos las ecuaciones de Maxwell, estas pueden considerarse ecuaciones tensoriales, siempre que se considere el campo electromagnético como un tensor antisimétrico. Ya que Einstein comienza a centrarse en el tensor antisimétrico de segundo rango del campo electromagnético, va a empezar a desarrollar las ecuaciones de Maxwell como para realizar esta demostración y a partir de ahí formular la relatividad especial. En primera, en esta condición de comportamiento tensorial que observa en este campo, en específico le va a interesar el carácter tensorial del potencial eléctrico y del potencial magnético, en tanto como se introduce el uno en el otro. Y esto lo va a desarrollar por medio de las ecuaciones de este campo. El campo electromagnético aparece como una unidad formal y la manera de entrar al campo eléctrico en esta ecuación está determinada por el modo de introducirse en ella el campo magnético. Con el campo electromagnético solo aparece la densidad de corriente eléctrica como entidad independiente. Los campos eléctrico y magnético se originan independientemente a partir de la relatividad del movimiento. Un campo que, considerado desde un sistema, parece ser puramente eléctrico, posee también componentes de campo magnético cuando se lo considera desde otro sistema inercial.
Cuando la ley general de transformación se aplica a un campo electromagnético, se obtienen, para el caso particular, la transformación especial de Lorentz. Desde el campo electromagnético ya se están dando todos los elementos que Einstein retomaría en la relatividad especial. Esto es lo que se va a llamar el tensor energía del campo electromagnético, y Einstein dirá lo siguiente: antes del desarrollo de la teoría de la relatividad se sabía que los principios de la energía y del momento podrían expresarse para el campo electromagnético en forma diferencial. La formulación tetradimensional de estos principios conduce a una concepción importante, esto es, la del tensor de la energía, de gran valor en el desarrollo ulterior de la teoría de la relatividad. A Einstein le va a interesar el tensor de la energía del campo electromagnético. Este tensor, a diferencia del otro, es simétrico y con este hecho se halla vinculada la condición de que el momento por unidad de volumen y el flujo de la energía son iguales entre sí, es decir, hay una relación entre energía e inercia. Entonces Einstein va a comenzar a describir ese tensor energía-momento del campo electromagnético, que sería este de aquí, en una escritura simplificada. Este tensor de la energía solo dependerá de las componentes de la velocidad, que es esta parte de aquí, del cuadrivector, que es este de aquí, y de la densidad. Sí, entonces a Einstein le va a interesar el tensor simétrico de los campos electromagnéticos, en este sentido de cómo la materia y la energía se transforman y permanecen en una relación de simetría la una con la otra. Una vez que Einstein generaliza este tensor, que es este que está acá abajo, le va a integrar propiedades físicas como la densidad, como la presión, etc. Y entonces se va a interesar por el principio de equivalencia entre masa y energía, formulando su fórmula de la relatividad especial, la cual quiere decir que la energía en reposo de un cuerpo es el producto de su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que una pequeñísima parte de masa equivale a una gran cantidad de energía, que se puede obtener multiplicando dicha masa por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío. Según la relatividad, si la velocidad de un cuerpo es próxima a la velocidad de la luz, la masa cambiaría muchísimo, como consecuencia de que al aplicarle una fuerza a un cuerpo cambia tanto la velocidad como la masa. Estas variaciones de cantidad de movimiento o de momento dinámico y energía se producen en el cuerpo como resultado de dicha acción. Es decir, para Einstein todo cuerpo está regido por dos principios: el principio del momento dinámico y el principio de la energía. Eso es lo que prácticamente va a demostrar por medio de su fórmula, que se piensa en un vector tetradimensional. Con esto, lo que está diciendo es que materia y energía tienen este carácter del tensor simétrico, y que si la energía es masa y la masa es una especie de resistencia a los cambios del movimiento y el espacio, al aumentar la velocidad se aumenta la energía y por ello la resistencia a los cambios del movimiento. Por eso nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Es decir, la masa depende de las variaciones de energía, ¿sí? Y la masa se encuentra de este lado justamente porque ningún cuerpo con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, a menos de que ese cuerpo tenga la propiedad de convertirse en onda. Si tiene esa propiedad, obviamente va a viajar a la velocidad de la luz porque entonces es una onda. Pero si no tiene esa propiedad, como toda masa tiene una resistencia al cambio, no va a poder ir más rápido que la velocidad de la luz o ni siquiera acercarse a la velocidad de la luz. Sin embargo, lo que sí define esta fórmula es que ya que la masa es energía concentrada, al momento de que a la masa se le cambia en velocidad o se le aplica una aceleración muy fuerte, lo que va a pasar es que gran parte de esta masa se transforma en energía, lo cual se ve reflejado en la contracción de la longitud. Es decir, si tenemos el vagón de un tren que va a una velocidad constante, nosotros como observadores vamos a ver el vagón del tren de determinado tamaño. Sin embargo, si este vagón cambia su aceleración, produce una aceleración y cambia
muy rápidamente su velocidad, lo que va a suceder es que el vagón se va a contraer. Entonces, masa y energía son variables. La ecuación dice cuál es la máxima energía que puede tener o contener una partícula de masa. Entonces, en resumidas cuentas, el tiempo absoluto de Newton quedó relegado y conceptos como la invariabilidad en la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia entre masa y energía fueron introducidos en la física. Además, con estas formulaciones de la relatividad especial, las leyes de la física son invariantes en todos los sistemas de referencia inerciales. Como consecuencia matemática, se encuentra como límite superior de velocidad a la de la luz y se elimina la causalidad determinista que tenía la física hasta entonces. En este espacio-tiempo que introduce Minkowski, el movimiento de una partícula se representa mediante su línea del universo, una curva cuyos puntos tienen determinados por 4 variables distintas, las 3 espaciales y la del tiempo. En este nuevo esquema se obliga a reinterpretar los conceptos de la métrica existentes hasta entonces. El concepto tridimensional de punto fue sustituido por el de suceso, y la magnitud de distancia se reemplazó por la magnitud de intervalo. Sin embargo, para Einstein no fue suficiente con la relatividad especial, ya que en esta teoría aborda sistemas físicos que se pueden ubicar en diferentes lugares, pero no aborda lugares astrofísicos, es decir, no integra la gravedad. Con todos los anteriores planteamientos, ahora sí, por fin, pasaremos a la teoría de la relatividad general. Primero que nada, hagamos una pequeña reflexión acerca de cómo se encuentra constituido el universo en el que vivimos y cuál sería la correcta forma de representarlo de manera matemática. Por ejemplo, en la ley de gravitación universal o en la mecánica clásica, hemos mencionado que se graficaba mediante la geometría euclidiana, lo cual supone pues una geometría plana, un mundo plano. Entonces, reflexionemos si realmente vivimos en un universo plano, porque inclusive la premisa de vivir en un universo tridimensional implica justamente que lo que podamos hacer o graficar en un modelo bidimensional, que es el de la geometría euclidiana, solamente es una manera de representar el mundo en el que vivimos, mas no es el mundo tangible en el que habitamos. Por ejemplo, podríamos pensar si la Tierra es un círculo perfecto o si es una esfera. E inclusive el hecho de que sea una esfera y de que lo podamos sumergir, esta, por ejemplo, representación que tengo aquí de manera tridimensional en el espacio, no quiere decir que la Tierra sea una esfera perfecta. Entonces, si nosotros vivimos en un mundo, en un universo más bien, que está constituido o caracterizado justamente por esta geometría curva, por estos señalamientos que no son planos, sino que estamos pues de manera tridimensional, tendríamos que pensar otra manera de explicar matemáticamente cómo está constituido el universo que habitamos. Las generalidades por las cuales Einstein formula la relatividad general es que en la relatividad especial las leyes son independientes de movimientos inerciales donde no se aplica la aceleración. Entonces, con la relatividad general, él va a formular leyes de movimiento válidas para todos los observadores, no solamente los que se encuentran en un estado de inercia. Con esto amplía el rango de validez, incluyendo sus leyes en movimientos no inerciales, es decir, movimientos con aceleración. Esto conlleva a un principio de equivalencia entre el espacio exterior y, por ejemplo, el movimiento en un ascensor. Es decir, ¿cómo se sentiría el movimiento si nosotros estuviésemos sumergidos en el espacio exterior, sometidos a las leyes de gravedad? ¿Y cómo se sentiría el movimiento si nosotros estuviésemos sometidos a la fuerza que ejerce un elevador en el piso al momento de elevarnos? Aquí
se formula el principio de equivalencia, que va a ser equivalente el espacio vacío y la caída libre. Por otro lado, tenemos lo conocido como la paradoja de Ehrenfest, crucial para el desarrollo de la relatividad general. Imaginemos que tenemos una pastilla de forma cilíndrica y que se encuentra sin movimiento. Entonces, si nosotros medimos su circunferencia y medimos su diámetro, al momento de hacer la división entre la circunferencia entre el diámetro, nos va a dar como resultado el número phi, es decir, 3.1416, etc. Ahora, si esta pastilla está girando continuamente, se encuentra girando, y nosotros realizamos las mediciones, nos daríamos cuenta de que la circunferencia sufre una contracción. Entonces, al momento que nosotros hagamos la división entre la circunferencia y el diámetro, el número que nos va a resultar va a ser diferente a phi. Por lo tanto, no se cumple esta premisa de la geometría euclidiana. Esto le llevaría a Einstein pensar en la geometría curva. En un espacio plano las líneas paralelas nunca se curvan, pero en la geometría curva las líneas paralelas se cruzan y se cortan, lo que se conoce como las llamadas geodésicas o líneas de distancia mínima. Cuando esto sucede, Einstein no sabía meramente cómo teorizar esta parte, cómo integrar esta matemática, pero fue gracias a su amigo Grossman que lo acercó a la geometría curva que propuso Riemann en 1854, lo que actualmente se le denomina la geometría diferencial. Riemann se basó en el hecho justamente de que la Tierra es una esfera y no un círculo. A esto se le va a integrar la curvatura de Ricci. A esto Einstein le agrega lo que él mismo va a denominar el principio de Mach. Mach era un amigo de él que en 1893 propone una hipótesis sobre la naturaleza de las fuerzas no inerciales. La inercia de cualquier sistema es el resultado de su interacción con el resto del universo. Cada partícula del universo ejerce una influencia sobre todas las otras partículas. Esto posteriormente se va a formular mediante un experimento mental conocido como el cubo de Mach, en la cual prácticamente diría que los sistemas de referencia inerciales existen solo por la existencia de estrellas inmóviles, es decir, las masas alejadas del universo. En aquel periodo, Einstein diría que en la consecuente teoría de la relatividad no se puede definir la inercia respecto del espacio, pero sí se puede definir respecto de las masas unas con otras. Así, si alejamos una masa cualquiera a una distancia grande de todas las demás masas del universo, la inercia de esa masa tiende a cero. Einstein le llamaría el principio de Mach a ese formulamiento en el que Mach va a sustituir la mecánica de Newton respecto de la aceleración absoluta por la aceleración respecto de las otras masas en el universo. En particular, Einstein querría comprobar mediante su teoría este principio de Mach. Sin embargo, no lo va a poder lograr, e inclusive tiempo después aún se va a querer seguir formulando la manera de comprobar esto, pero los físicos llegarían a dos consecuencias o a dos conclusiones, y es: o realmente el principio de Mach no es válido, o no se puede comprobar mediante experimentación. La relatividad general sería una teoría meramente del campo gravitatorio. Desde aquí ya podemos ver la diferencia entre la gravitación universal de Newton y la teoría de la relatividad general, porque mientras que en la mecánica clásica se formula la gravedad como una fuerza a distancia fundamental de la naturaleza que abarcaría todos los cuerpos, en la teoría de la relatividad general la gravedad es un campo cuyos principios fundamentales van a ser los que ya mencioné, y también el principio de covarianza generalizada, que sería una extensión del principio de la relatividad especial, por medio del cual las leyes de la física deben tomar la misma forma en todos los marcos de referencia. Así, el 25 de noviembre de 1915, Einstein se presentaría ante la Academia Prusiana de las Ciencias, presentando las ecuaciones del campo de la relatividad general, mediante el cual va a formular que la densidad local de la materia determina la geometría del espacio-tiempo,
Con esto, la gravedad es ese movimiento acelerado natural que ocurre en un cuerpo que está en un espacio-tiempo curvado, y el peso es una fuerza de inercia como acción de ese movimiento natural de caída libre en un espacio-tiempo curvo. A esto se le integra que predeciría la desviación de la luz estelar mediante un eclipse. Que bueno, nosotros tenemos conocimiento de que en mayo de 1919 Arthur Eddington volvería de la Isla del Príncipe respaldando esta teoría, ya que lograría fotografiar un eclipse que ocurre, y ahí se puede ver justamente cómo la predicción de la relatividad general es cierta. Es decir, la luz también se curva. Ahora bien, planteemos un poco el desarrollo de esta fórmula. En la fórmula podemos observar que prácticamente hay tres elementos a primera vista. Aquí, el elemento del medio es la constante de gravedad. Esta parte de la derecha sería el resultado de la teoría de la relatividad especial en 1905, que ya pudimos abordar. O sea, es el tensor momento-energía, que describe las propiedades físicas de la materia, de la masa, de la energía, de la presión, de la densidad, etc. Esto Einstein lo va a generalizar de tal forma que lo que va a proponer en la relatividad general sería esta parte de la ecuación, que es la parte fundamental de la relatividad general, y es el tensor de la curvatura de Einstein, o el tensor de la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, hace algunos minutos leí una cita de Einstein en la cual se preguntaba si realmente las ecuaciones que había formulado Newton en su teoría de gravitación universal serían las verdaderas ecuaciones, o si habría que cambiarlas. Para esto, él va a integrar otras ecuaciones que en general serían el uso de los tensores, el análisis tensorial, las transformaciones de Lorentz, la curvatura de Ricci, la métrica de Riemann, la topología, entre otras. Después va a formular lo siguiente: con el objeto de desarrollar esta idea, dentro de los límites de la teoría moderna de la acción a través de un medio, deben considerarse las propiedades del espacio-tiempo que determinan la inercia como propiedades del espacio análogas a las del campo electromagnético. No hay modo de llegar a esto por medio de los conceptos de la mecánica clásica. La mecánica clásica impone una limitación que exige directamente una extensión del principio de la relatividad a los espacios de referencia que no se hayan dotados de movimientos uniformes los unos respecto de otros, que fue el principio que ya formulé hace un momento. La diferencia que habría entre un campo gravitatorio y los campos electromagnéticos sería el teorema que afirma que la aceleración impartida a un cuerpo por un campo gravitatorio es independiente de la naturaleza del cuerpo. Es decir, que en un campo gravitatorio, independientemente de la naturaleza o de las propiedades que posea ese cuerpo, va a actuar. Así, Einstein va a ir introduciendo toda la matemática que les acabo de formular, diciendo: llegamos así, por consiguiente, al resultado de que el campo gravitatorio influye sobre las leyes métricas del continuo espacio-tiempo y hasta las determina. Si se deben expresar geométricamente las leyes que rigen la configuración de cuerpos rígidos ideales, resulta que en presencia de un campo gravitatorio, la geometría válida para ello no es la geometría euclidiana. Nos mantendremos fieles al principio de relatividad en su sentido más amplio, si enunciamos que las leyes en forma tal que resulten válidas para cualquier sistema tetradimensional de coordenadas, esto es, si las ecuaciones que expresan las leyes son covariantes respecto de transformaciones. El punto de contacto más importante entre la teoría de Gauss de las superficies y la teoría general de la relatividad se halla en las propiedades métricas, en las que se basan en lo fundamental los conceptos de ambas teorías. Es decir, la geometría plana no se puede fundamentar. Es necesario el estudio de las superficies y con ello la geometría curva.
Para esto vayamos nuevamente a la fórmula de la relatividad general, que si bien vamos a plantearla de una manera muy sintetizada, entonces imaginemos que estamos situados o que queremos describir qué es lo que pasa en un punto del espacio-tiempo, ¿sí? Hay que definir primero, se necesita definir un punto, el cual vamos a intentar medir justamente lo que formula la relatividad general. En este punto vamos a encontrar de este lado de la ecuación la distribución de la materia alrededor del punto, es decir, el tensor energía-momento o materia-energía. Y en conjunto con esto, con la constante, vamos a describir la densidad energética de la materia. Con ello, vamos a poder describir también la curvatura del espacio-tiempo. Con estas ecuaciones vamos a determinar en cada caso la relatividad entre la curvatura del espacio-tiempo y el campo gravitacional correspondiente. Es decir, de este lado vamos a tener la distribución de energía y sus flujos, todo lo que tiene que ver con propiedades físicas. Y de este lado vamos a tener que meternos al estudio de la geometría de ese espacio-tiempo, que como ya formulamos no sería una geometría euclidiana o una geometría plana, a menos de que en ese punto no haya ningún tipo de distribución de materia. Pero si hay una distribución de materia, vamos a encontrar una geometría curva. Técnicamente las ecuaciones de Einstein corresponden a 10 ecuaciones diferenciales de segundo orden para la métrica. Cada una de sus soluciones describen el campo gravitacional de alguna distribución de masa descrita por algún tensor energía-momento. Es decir, la interacción fundamental de la gravitación como resultado de que el espacio-tiempo está siendo curvado por la materia y la energía, lo cual, pues como ya mencioné, es una ecuación tensorial, ¿sí? Son dos tensores y a Einstein le va a interesar investigar cómo se influyen los dos tensores el uno con el otro. Einstein va a explicar la notación matemática de los tensores para llegar a cómo estos dos tensores se van a influenciar el uno con el otro, y a partir de la notación matemática de los subíndices va a llegar a formular cuál es la diferencia justamente entre estos tensores que son antisimétricos y entre los tensores simétricos. En el caso de los tensores utilizados en la relatividad general, podemos observar que los subíndices son iguales, por tanto se considera que son dos tensores, cada uno simétrico, pero que aparte también son simétricos entre ellos. ¿Por qué? Pues justamente porque de manera coloquial se dice que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse. Esa sería la relación fundamental de la relatividad general. Este tensor, el tensor del espacio-tiempo, depende de la métrica y de sus primeras y segundas derivadas respecto de las coordenadas del espacio-tiempo. Contiene solo magnitudes geométricas y su cálculo explícito se obtiene a partir de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, ¿qué es la métrica? Bueno, de manera muy breve podemos definir la métrica como lo que representa el campo gravitatorio. Sirve para medir distancias, es un objeto matemático. Hay diferentes tipos de métrica. Por ejemplo, existe la métrica euclídea, que es aquella que se aplica para medir las distancias de la geometría euclidiana. Pero en la cuestión de la geometría curva, la métrica se va a encargar de estudiar, digamos, por diferentes trocitos pequeños de ese espacio-tiempo, los ejes curvos. Y lo que va a hacer es codificar esta curvatura por medio de las notaciones matemáticas. Para poder hacer precisa esta noción de la curvatura del espacio-tiempo, es necesario que se cumplan determinadas condiciones matemáticas que permitan determinar las longitudes de los caminos. Es lo que se llama la métrica riemanniana. La noción de curvatura se puede generalizar a un mayor número de dimensiones, de tal forma que se habla de la curvatura en un punto en una variedad riemanniana de determinado número de dimensiones. Cuando la dimensión es mayor a 2,
es decir, no es un plano lo que se curva, sino un espacio, las posibilidades de curvatura en un punto se hacen tan complicadas que ya no pueden ser expresadas por un número, sino por algo llamado el tensor de Ricci. Desde el punto de vista formal, las ecuaciones del campo de la relatividad general no son más que una igualdad tensorial en la que se relacionan un conjunto de tensores 4x4, es decir, tensores simétricos, para un espacio de tiempo de 4 dimensiones, donde es el tensor de curvatura de Ricci, es la curvatura escalar, simplificando la curvatura entendida en el sentido que hablábamos de un número asociado a un punto del espacio-tiempo. Es el tensor métrico, una generalización del campo gravitatorio y el principal objeto de interés. Es la constante de gravitación de Newton, es la velocidad de la luz en el vacío y es el tensor de energía impulso. Los índices, como mencioné, son tipo etiquetas de estos tensores. Es una manera de llamarlos, de formarlos. Es notación matemática y en este caso se emplea la notación abstracta de Penrose. Se puede usar cualquier símbolo conveniente para los índices de los tensores. Tradicionalmente, las letras latinas se usan para indicar que se está usando coordenadas espaciales, por ejemplo, X, Y, Z, mientras que las griegas se emplean para indicar coordenadas espaciotemporales, es decir, de una realidad cuatridimensional que abarcaría X, Y, Z, T. Y ya para ir cerrando, cabe resaltar que en otra de las operaciones que forman parte de la ecuación de Einstein se integra lo que es la constante cosmológica, que sería la consecuencia del principio de Mach, que Einstein tanto quiso integrar. Cuando esta prácticamente lo que va a decir es cómo se expande el universo. Cuando esta es mayor a 0, el universo se expande. Mientras no, quiere decir que el universo sigue estacionario. Sin embargo, tiempo después, Einstein pensaría que que el haber integrado la constante cosmológica sería un error que cometió, porque él tenía la idea de un universo estacionario. Sin embargo, con todos los múltiples desarrollos que ha habido después de su teoría, los físicos tuvieron que retomar la constante cosmológica justamente porque el universo se encuentra en constante expansión. Ahora recordemos un poco esta cuestión de las geodésicas, que ya también lo habíamos mencionado, que son las líneas rectas en un espacio curvo, que siguen las trayectorias de las partículas en ausencia de fuerza. La diferencia fundamental entre la gravedad que introduce Einstein sería que esta no es una fuerza que tira hacia abajo todo el tiempo como se creía, sino que la caída libre de la gravedad es un movimiento natural en ausencia de fuerzas en un espacio-tiempo curvo. La gravedad es la consecuencia de que el espacio-tiempo sea curvo. Es gracias a la curvatura que hay gravedad. Lo que nosotros experimentamos como gravedad en el planeta Tierra es una desaceleración, un freno, una fuerza de inercia que ejerce la Tierra para evitar que caigamos hacia su centro. Es un movimiento natural en un espacio-tiempo curvo y es el de la caída acelerada en ausencia de fuerzas. Esto quiere decir que prácticamente nosotros cuando nos movemos, lo que estamos haciendo para que suene de manera elegante es moldear el espacio-tiempo de acuerdo a nuestro movimiento. En conclusión, la materia distorsiona el tiempo y el espacio y esto afecta el movimiento libre de fuerzas. La perturbación del espacio y el tiempo produce ondas gravitacionales, pero ya que la gravedad es una fuerza muy débil, no produce muchas perturbaciones y estas no producen masa porque la masa es variable. Entonces, para detectar estas ondas gravitacionales, que fue una de las partes más difíciles de comprobar en la relatividad general, se ocuparía ya sea que estalle, por ejemplo, una estrella en el universo o que se produzca un agujero negro, ya que con este tipo de masas que se intensifican, las ondas viajan a la velocidad de la luz. Por tanto, es más fácil dar cuenta de este movimiento. Sin embargo, 100 años después de la teoría de la relatividad,
específicamente el 14 de septiembre del 2015, unos científicos del experimento nombrado LIGO descubrieron por medio de un interferómetro que realizaron que las ondas gravitacionales sí existen. Resultados que se dieron a conocer el 11 de febrero del 2016, ya que querían estar completamente seguros de que sus descubrimientos fuesen correctos. Imagínense que prácticamente si tuviéramos a Einstein a un lado de nosotros, le diríamos, tus ecuaciones fueron ciertas. Entonces, para cerrar esta exposición, podríamos decir que las predicciones que arrojó la relatividad general fueron la precesión del perihelio de Mercurio, que la luz se curva, que las masas curvan el espacio y el tiempo, que el tiempo pasa más despacio cerca de un objeto masivo y predice la existencia de agujeros negros. En 1916, un científico de un nombre impronunciable daría la primera solución métrica sentando las bases para la descripción de las etapas finales de un colapso gravitatorio, es decir, de un agujero negro, y la contracción del tiempo debido a la presión de dicho campo gravitatorio. En 1932, Oppenheimer y Snyder teorizaron sobre el campo gravitatorio. En 1963, Kerr dio la solución con rotación y en 1972 Stephen Hawking hablaría de que estos emiten radiación. Entre todo esto y más es como ha aportado la relatividad general las bases indispensables para el posterior desarrollo de la ciencia, específicamente de la física. En la actualidad nosotros sabemos que ha habido ya teorías, incluso muchísimo más avanzadas. Sin embargo, sería la teoría de la relatividad general la que sentaría las bases para los posteriores desarrollos. Y bueno, con esto me despido, esperando haya sido de su agrado esta explicación que quizá la alargué un poco. Espero no les parezca aburrida, espero si me faltó algo me lo puedan comentar, ya que mi formación no es de física ni de matemáticas, yo estudio psicoanálisis. Personalmente, las razones que me llevan a este gusto por la teoría de la relatividad general, aparte de todo el contenido que ya pude abordar durante todo este clip, pues es justamente que cambia, rompe con la intuición del momento, integra otro modelo completamente diferente a como era la mecánica clásica, instaura lo relativo, con esto la ciencia moderna. No podemos hablar de una masa y una energía que son absolutas, sino que son variables entre sí y están en constantes leyes de transformación. Y no podemos hablar de un espacio y un tiempo que son aislados y que ningún sistema físico o ninguna propiedad de los sistemas físicos pueden ejercer algún tipo de influencia sobre estos, sino que nos lleva a pensar justamente, a pensarnos en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, nos lleva a pensar que el estado de reposo o el estado estático completamente no existe, porque aunque nosotros estemos en un estado estático en el cual no nos estamos moviendo, puede que no nos estemos moviendo en el espacio, pero sí nos estamos moviendo en el tiempo. Dice Absolem que también quiere aparecer en el video. A ver, Absolem. Diles a todos que tú también lees la relatividad.